en este equipo. Bueno, ya por lo menos estamos grabando. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos todos. Solamente hay 26 participantes. Este, vamos a ver si ustedes compartieron en los grupos de como todos como extintores. No, lo comparto en este momento. Bueno, entonces comencemos. Que nosotros hemos quedado la semana pasada en este, a mitad camino, decía mi abuela. Ya. Compartir sonido, compartir. La semana pasada habíamos quedado en, ¿no se acuerdan de los que están aquí participando? Hay personas de la semana pasada. Ok, habíamos quedado en esta parte, de acuerdo a la soportería. ¿Ven la presentación? Buenas noches, sí, ingeniero. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos hablado sobre la soportería de los sistemas se debe basar en componentes listados, ¿ok? Salvo aquellos componentes que la misma norma de consulta, en este caso la NFPA 13, del capítulo 17, establezca que no necesitan tener listamiento. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un soporte como este, un soporte de peso, este componente que se fija a la estructura, que se llama Structure Attachment, y este componente que se fija a la tubería, que se llama Pipe Attachment, necesariamente tienen que ser listados para su uso en sistemas contra incendio. Por ejemplo, esta varilla, o rods, o perno, o como quiera que se llame en sus países, no tiene por qué ser listado, pero sí es buena, es prudente que sea aprobado por la autoridad competente, es decir, que se le presenten los datasheets a la autoridad competente. Es muy común en las instalaciones, me ha pasado que muchos de esos componentes son chinos o los compran en la ferretería a veces por desvare y no tienen los datasheets. Entonces, cuando yo pido los documentos de esto, nunca hay. ¿Ok? Entonces, si se usan los accesorios listados para soportería, con las limitaciones de la norma y del fabricante, no hay que hacer cálculo. Caso contrario, hay que hacer cálculo. Por ejemplo, cuando hay gente creativa, personal creativo, que hace estos tipos de soportes, por ejemplo, ¿ok? Que son para tubería eléctrica, esto no se debería utilizar para soportería, ni tampoco eh, ¿cómo se llama esto? Estos Ingeniero. soportes de perfil, ¿ok? Con este tipo de arandelas, de abrazaderas no se deben usar. Aunque digan que son listados, puede ser que sean listados para su uso en instalaciones eléctricas, pero no para tubería. ¿Ok? Entonces, estos soportes que no están hechos con elementos listados para sistemas contra incendios deben ser calculados por el contratista. ¿Ok? Y no se pueden utilizar como justificación mitos y creencias, sino documentos de cálculo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. La distancia entre los soportes está establecido en la norma de consulta. Para la mayoría de los casos, para la mayoría de los casos que se utilice las instalaciones por NFPA 13, para las aplicaciones tradicionales con tubería tradicional,
¿ok? Normalmente, en los diámetros pequeños, la distancia máxima es 3,7 metros entre ellos, y a partir de, esto sería ¿cuánto? 1,5, es de 4,6 metros, ¿ok? Fíjense ustedes que cuando se trabaja con tubería de CPVC u otras que no son tan rígidas, la distancia entre los soportes tiende a ser menor. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, hay otras normas como la 2.0, ¿ok? Como la 2.0 de FM, que tiene otras licencias para la soportería. Entonces, uno, dependiendo de la norma de consulta, debe adaptarse tanto en el diseño como en la instalación. Fíjense ustedes, por ejemplo, que para el caso de FM 2.0, o sea, la NFPA no trae una solución para cuando no se puedan colocar soporte más allá a máximo 4,7 metros, 4,6 metros. Bueno, entonces, pero resulta que hay muchas situaciones donde se colocan, hay soporte, mucha gente soporta la tubería entre, entre columnas, ¿ok? Y se apoya en las vigas de los pórticos. En esos casos no se puede hacer nada por el NFPA. Lo más que se puede hacer es colocar trapecios o colocar estructuras adicionales para colgar el soporte. FM ofrece esta opción, ¿ok? Y bajo esta opción, y bajo esta opción, y bajo esta opción, se pueden instalar soportes hasta 8 metros siempre y cuando se dupliquen los soportes con una máxima distancia entre ellos de 3 pies, ¿ok? Y que los soportes contengan eventualmente los acoples de unión. Entonces, FM tiene su propia tabla y también tiene unas licencias para instalar soportería cuando se exceden estas distancias máximas. ¿Ok? NFPA 13 no tiene un criterio como ese. Aquí hay una pregunta en el chat. Saludos, RM, Roberto Martínez. ¿Cómo estás, Roberto? De Venezuela. ¿Ok? Igualmente, en caso de requerirse, se pueden usar trapecios para colgar la tubería. ¿Qué son trapecios? Los trapecios son, que simplemente es que el gringo normalmente cuelga la tubería, por eso se llama hangers y no supports, como aparece en otras literaturas. Entonces, este hanging, ¿ok? Este hanging a veces no se puede lograr de la estructura misma. Entonces, se puede utilizar, apoyarnos en correas u otra parte de la estructura, ¿ok? Para colgar el soporte en un miembro o un brazo suplementario o complementario. ¿Ok? A esto se le llama trapecio. Y aquí hay un ejemplo de un trapecio. ¿Ok? En este caso se usa un tubo, pero también se puede utilizar ¿cómo se llama esto? Ángulo. ¿Ok? Entonces, estos trapecios deben ser calculados de acuerdo con los medios de anclaje y el módulo de elemento usado para colgar. Recuerden que todo soporte debe soportar, todos los componentes del soporte deben soportar, todos los componentes del soporte deben soportar el peso de la tubería, perdón, 5 veces el peso de la tubería llena de agua. Es decir, hay que sumarle a la tubería el peso del acero 5 veces el peso en agua. Y a eso hay que sumarle un factor de seguridad que son 250 libras. Y la estructura debe poder soportar en ese punto de anclaje ese peso o carga muerta. Igualmente todos los componentes del soporte. ¿Ok? Entonces, cuando uno diseña los trapecios, por las tablas de la NFPA 13, se presume que acá, este punto que está acá soporta 5 veces la tubería llena de agua, más el factor de seguridad, y que estos brazos que están acá también lo hacen. Y hay unos módulos que deben ser respetados, que no son más que el módulo del elemento en función de cuál es la distancia desde cada uno de los extremos a los cuales se está colgando la tubería. ¿Ok? Estos trapecios son particularmente útiles cuando se instalan los ramales longitudinales o paralelos al eje de una bodega o, como se dice formalmente, perpendicular a la pendiente del techo. ¿Ok?
Aquí fue donde nos quedamos formalmente. Entonces, cuando nosotros hacemos la instalación por el capítulo 17 del NFPA 13, tenemos que tener en cuenta que hay unos diámetros máximos para estas varillas, ¿ok? Hay una distancia máxima que se puede tener de ramales sin soportería. Hay unas distancias máximas que pueden tener los sprick o los voladizos, los ramales voladizos sin soportería, entre otros. Todos estos requerimientos y otras tantas licencias se requiere revisar la norma de diseño. Mucha gente lo que le pone son palitos a esto y ya, y se acabó. Pero hay que considerar, por ejemplo, si dependiendo de la presión residual que se maneja en el rociador, puede requerirse o no un soporte adicional, como por ejemplo es el caso de este comentario que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para un rociador con una presión que excede los 100 psi, la máxima distancia de un branch sin soporte, o lo que se llama un arm over, ¿ok? Máximo para tubería de acero es de 12 pulgadas, 30 centímetros, ¿ok? Hay una regla para cuando el rociador tiene una presión menor a 100 psi. Adicionalmente, a la soportería normal, que le llaman colgante, hanging, ¿ok? Hangers, también le llaman soporte de peso, aunque eso no es formal, una formalidad, porque todos los soportes soportan peso. Está lo que tiene que ver con las, este, eso, todas las cosas, aditamentos que se le deben colocar al sistema para evitar su daño durante los sismos y eventualmente por causa de movimientos estructurales. A todo eso nosotros le llamamos protección antisísmica, ¿ok? En forma genérica. Y eso incluye las reostras y otros requisitos que establece la norma para garantizar que la tubería no se dañe durante un sismo, ¿ok? Porque la idea es que después del sismo, el edificio, el sistema quede operativo, el sistema contra incendio y las personas puedan entrar nuevamente a ocupar ¿cómo se llama eso? El edificio. Sí, Roberto Martínez me acaba de recordar que había dejado una flecha. Sí, señor, gracias, Roberto. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta esta protección contra terremotos de la tubería, que no es solo la ubicación de soportes sismorresistentes, sino otras estrategias que deben ser seguidas. La idea es que la tubería no se caiga pues, durante el terremoto o no sufra daños tan graves. Y eso incluye el arreostre, ¿ok? E incluye darle flexibilidad a la tubería donde debe llevar la flexibilidad, que eso es un error también y una cuestión de mala praxis que hay, que se colocan acoples flexibles en sustitutos de los acoples rígidos, inclusive vendedores que hacen esas tramoyas, esas trampas. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Entonces, por lo menos acá, en este caso, podemos observar lo que nosotros llamamos, no tiene muchos nombres, ¿no? Recuerde que las traducciones en español de las normas del NFPA 13 primero se hicieron en México, primero se hicieron en España, después en México y después en Colombia. ¿Ok? Y no ha habido a la fecha, me disculpan si existe, pero yo no lo conozco. ¿Ok? Una, este, un consenso respecto a la terminología. Entonces, dependiendo de la versión en español, pueden cambiar. A esto lo llamo yo soportes sismoresistentes. Otros le llaman antisísmicos. A unos le llaman antioxilación. ¿Ok? Otros le llaman riostras sismoresistentes. Otros riostras antioxilación. A la final, como quiera que usted lo llame, estos son elementos que se instalan en la tubería para obligar a la tubería que no se bambolee. Recordemos que anteriormente toda la tubería está colgada solamente por los hangers. Entonces la idea es que esa tubería no se bambolee, ¿ok? Y que se mueva en forma solidaria con el techo. Entonces ahí surge una necesidad que es, por eso se llama reostre, que es el término que creo que usan los ingenieros civiles. Recuerden que yo soy electricista. Eso de arreostre o trancamiento es garantizar que esa tubería se mueva solidariamente con la placa de techo.
¿ok? O con las placas de techo. Entonces, se distinguen, básicamente se pueden mostrar acá, se distinguen tres tipos de arreglos básicos, aunque habría un cuarto, que son los soportes sismorresistentes laterales, en los cuales evitan el movimiento lateral de la tubería, así como este que está acá y este que está acá. ¿Ok? Fíjense ustedes que el brazo, esto se llama brazo, esto se llama structure attachment o el cosito que se pega a la estructura, y esto se llama pipe attachment. John Bentancur nos saluda de Puyo, Pastaza, Ecuador. Bienvenido. Este es un soporte longitudinal porque restringe el movimiento en el eje de la tubería o longitudinalmente. Y esto que está acá es lo que es un mal llamado soporte cuatro vías, que no es más que una combinación de un soporte longitudinal y un soporte transversal. Hay también una falsa creencia de que los soportes cuatro vías sustituyen en ciertos puntos los laterales y los longitudinales como un super soporte. No, eso no es así. Se deben instalar donde correspondan y en el diámetro que correspondan, primero todos los laterales y después todos los longitudinales. ¿Ok? Y adicionalmente a eso está algo que no es un soporte, sino lo que se llama arreglo sísmico, arreglo que se utiliza para cuando la tubería principal, independientemente del diámetro, porque también hay muchas falsas creencias al respecto, y cuando la tubería está por encima del piso, es decir, cuando no es subterránea, cuando pasa la tubería por una junta sísmica de un edificio o entre dos edificios, entre los cuales puede haber un movimiento relativo, entonces se debe colocar esta junta, que también puede hacerse o con pedazos de tubo y codos y acoples, también se puede hacer con una manguera, que no necesariamente debe ser listada, sino aprobada por la autoridad competente. Entonces, en este caso, esto lo que busca es elongarse cuando hay un movimiento diferencial o relativo entre estas dos estructuras. Entonces, colocar un montón de juntas flexibles no hace un arreglo sísmico. ¿Ok? Igualmente, en las tuberías verticales hay que agregar acoples flexibles para favorecer la flexibilidad. Como yo les dije anteriormente, los arriostres, ¿ok? Los arriostres fijan la tubería al techo y hacen que se mueva solidariamente con el techo. Pero si hay movimientos relativos o diferenciales entre el techo y el piso o entre dos pisos cualquiera, entonces se debe proveer, ¿ok? Se debe proveer de flexibilidad a esta tubería vertical para que no se parta. Entonces es una cuestión de sentido común, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces el sistema pegado al techo debe moverse en forma solidaria con las placas y debe haber flexibilidad en las tuberías verticales, si no se parte. ¿Lo explico bien? ¿Me hago entender bien con eso? Ok. Bien. Entonces, en ese caso, yo debo proveer de juntas flexibles en las tuberías verticales donde me lo indica la norma. Entonces, cuando un tubo vertical o un bajante de tubo, ¿ok? Cualquiera, pasa de 0,9 metros de largo, se le deben agregar acoples flexibles, ¿ok? ¿De acuerdo? No se pueden utilizar acoples flexibles para unir tuberías si no es requerido. Si fuese el caso, porque se le acabaron las juntas físicas, las juntas, deben colocar soportes sismo resistentes laterales de lado y lado de cada acople, lo que convertiría el uso del acople flexible en algo extremadamente caro. ¿Ok? Entonces, como se ve acá en esta imagen, la flexibilidad en la tubería permitirá que el sistema pegado a la placa de techo se mueva sin que se rompa la tubería que sube o que baja. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la idea de proveer de
de acoples flexibles a la tubería vertical, que es donde se le debería agregar. También se pueden usar juntas elastoméricas o cualquier otro medio para garantizar la flexibilidad, no exclusivamente acople flexible. El uso de los acoples flexibles se popularizó por economía y rapidez de instalación. ¿Ok? Los soportes sismo resistentes laterales restringen el movimiento en el sentido perpendicular a la tubería, que es esta imagen que estamos viendo acá. Deben instalarse máximo a cada 12 metros y en cada cambio de sentido de dirección de la tubería. Este 12 metros es un máximo que ya prácticamente, caramba, es un máximo que mucha gente considera que es canónico, pero que debe ser calculado, porque eso depende del área de influencia del soporte y depende de la, el peso de la tubería. ¿Ok? Eso es muy importante. Y eso es ignorado sistemáticamente por muchos diseñadores y por muchos instaladores. ¿Ok? Los soportes sismo resistentes longitudinales restringen el movimiento en el sentido axial de la tubería. Por eso es que se conectan así. Entonces evitan que la tubería se mueva axialmente. Y deben instalarse máximo 24 metros y en cada cambio de sentido de la tubería. Y los soportes sismo resistentes laterales longitudinales restringen el movimiento en el sentido perpendicular y axial de la tubería, que son los famosos cuatro vías. ¿Ok? Y todavía se sigue llamando así, cuatro vías, pero en realidad es una combinación de dos soportes, uno lateral y uno longitudinal. Estos se deben instalar en tubería vertical máximo cada 7,6 metros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo les mencionaba era que los soportes, acá hay un ejemplo, los soportes tanto transversales como longitudinales se deben ubicar primero donde aplique. Por ejemplo, debe colocarse un soporte de cuatro vías, en el riser por lo menos dos. Luego se le colocan los primeros soportes laterales. Los primeros soportes laterales se colocan en los cambios de dirección y después de eso empezamos a colocar soportes laterales donde aplique en función de la zona de influencia. Eso se llama SOI o Zone of Influence del soporte. Entonces, este soporte que está acá, este soporte que está acá, tiene como área de influencia, este soporte que está acá, tiene como área de influencia o zona de influencia esta tubería. No se ve bien, vamos a cambiar el otro color. Esta tubería que está acá y esta tubería que está acá. ¿Ok? Pero si esa tubería, ¿ok? Si estos son ramales de 2,5 y esto es un alimentador, un main de 6 pulgadas, puede ser que el peso máximo que debe soportar los componentes del soporte requieran que se distancien a una distancia menor. Entonces, estos 12 metros que están acá pueden variar. Entonces, hay gente que se pone a discutir cuando yo les digo que el diseño está malo porque no presentan cálculos y ponen eso a 12 metros. Entonces tienen sistemas de rociadores con SFR y obviamente ahí a lo sumo vas a obtener distancias de 8 metros o algo así. El hecho de que yo coloque un soporte, ¿ok?, lateral en este punto no implica que yo pueda omitir el longitudinal. Yo tengo que colocar los longitudinales donde apliquen y los laterales donde apliquen. ¿Ok? De hecho, hacer un diseño de esto puede ser inclusive más costoso que el diseño mismo del sistema contra incendio. Acá en México ponemos soportería en ramales a partir de 2,5. Tienen que revisar bien la NFPA nueva. La NFPA nueva, de hecho, del 2022 para acá, tiene unas cositas ahí que deben revisar en la parte de sismo resistencia. ¿Ok? Este, el asunto es que toda la tubería debería ser arrastrada. ¿Ok? Toda la tubería debería ser arrastrada. Eh, hay softwares para simplificar el proceso de cálculo, pero no es que es un software mágico, que mucha gente quiere software mágico, los software mágicos no existen. ¿Ok?
software, como decía un amigo mío. Los software no existen nomás. Entonces, hay software para simplificar el proceso de cálculo, pero requiere que usted conozca el cómo se hace el cálculo. Adicionalmente a eso, muchos de estos software trabajan con versiones viejas de la NFPA y no están actualizados. Y ya pueden haber cambios notorios en la norma que puedan afectar el diseño. ¿Ok? Pero para hacer un correcto diseño de la soportería sismo resistente es algo que debe hacerse meticulosamente. Meticulosamente. ¿De acuerdo? Cada soporte debe calcularse cuando cambia su ubicación, carga, orientación, etcétera. ¿Ok? Un mismo soporte cambiado de lugar puede requerir un cálculo adicional. El mismo soporte cambiado de lugar, donde tenga más o menos tubería en el área de influencia, puede requerir un cálculo adicional. Entonces, lo que hace uno normalmente es que como uno busca, a veces pues las ingenierías son un reflejo del cliente, no sé si saben a qué me refiero, uno lo que hace es solamente ubicar los soportes y calcular un soporte genérico o dos soportes genéricos para que el contratista cotice, ¿ok? Pero no es lo que debería hacerse. Fíjense ustedes, por ejemplo, voy a ver si les puedo mostrar este plano. ¿Están viendo mi navegador acá? Sí, sí se ve. Ah, perdón, aquí tengo mucha gente. Acá tenemos un verano, pero no el verano en Nueva York. Bueno, fíjense ustedes que aquí hay un ejemplo de cálculo, ¿ok? De ubicación de soportería sismo resistente, ¿ok? Fíjense ustedes que la soportería lateral, si alcanzan a ver, no, ajá. La soportería lateral, que es esta, tiene una distancia de 7,31 metros, 24 pies. No los 12 metros que se acostumbran, simplemente porque no había ningún elemento estructural, ningún el structural attachment que pudiese soportar las 12 metros de tubería. Entonces, eso suele suceder. ¿Ok? Eso suele suceder. Fíjense ustedes que acá hay soportes laterales en el cambio de dirección y longitudinales donde aplique. Y en los bajantes en los bajantes ya, denme un segundo porque, ya. Y en los bajantes en los bajantes de los gabinetes se mandó a colocar, este, ¿cómo se llama eso? Soportes, acople flexible, aquí se indica, ¿ver? Que había que cortar e instalar acople o junta flexible a no más de 0,6 metros de codo superior o inferior para todas las bajantes de mangueras. ¿Ok? Entonces, toda esta soportería que está acá, fue calculada para fines de cada una de las ubicaciones de los soportes. Entonces, todos estos son soportes que se tuvieron que calcular, fíjense ustedes, son tres pliegos de soportes, más algunos detallitos extras, porque cada soporte había que calcularlo. Cada soporte había que calcularlo. Es la forma correcta de hacerlo. ¿Ok? Déjenme cerrar esto para que no me afecte el rendimiento del computador.
Listo. Entonces, aparte de la soportería sismorresistente, hay que tomar en cuenta que en las partes más altas de la tubería deben instalarse válvulas de alivio de aire o ventosas, ¿ok? También los que llaman válvulas de purga. ¿Alguien sabe acá por qué se deben instalar? ¿Cuál es la razón de hacerlo? ¿Y qué es obligatorio hacerlo? Aquí no regalamos, aquí no regalamos pañuelos usados como hacen en, en todo, ¿cómo se llama? Todo sobre escritores. Se hace porque eso disminuye la corrosión. La presencia de aire dentro de la tubería promueve la corrosión y además de eso evita falsas alarmas en los interruptores de flujo. ¿Ok? Porque la presencia de aire puede generar movimientos, eso se llama surge, en la tubería, que pueden entenderse como la activación de un rociador. Igualmente es obligatorio, exactamente, para liberar el aire atrapado en el sistema. Correcto, Luis Fernando. Evita corrosión y sobrepresión. Un proveedor de esas válvulas en USA. No, esto no evita el golpe de ariete como están mencionando ahí. El golpe de ariete se elimina usando otros dispositivos que no son requeridos por la NFPA 3. ¿Ok? Que son lo que llaman Pipe Hammer Arrestor. Y eso ya es otra, ¿cómo se llama eso? Pipe Hammer Arrestor. Eso lo usan los hidrosanitarios, ¿ok? Que son estos tubos que están acá. Estos se colocan en ciertos puntos, sobre todo en los cambios de dirección en la parte alta. Miren, y aquí los hidrosanitarios creo que What's up guys and welcome back to another video. So what is a water hammer arrestor and how does it work? At first view, in a these car when which consisted of a capped absorption device. These arrestors are specifically designed to seal the air chamber from the water thanks to the two sealing O-rings on the polypropylene. entonces así funciona, ¿no? Entonces cuando se genera lo que se llama la onda de choque del fluido, entonces estos Water Hammer Arrestor o Arrestor lo que hace es absorber esa onda de choque, pero no se utiliza eso no se utiliza en, en protección contra incendio. Sí, las ventosas tienen que ser listadas, sí, señor, porque eso se consideran equipos esenciales, ¿sí? Sí, eso es igual, eso es diferente a las válvulas de alivio. Las válvulas de alivio que se utilizan en las montantes son estos, que la norma exige que sean unas válvulas de media pulgada, como mínimo, que tienen que estar seteadas a 175 psi o 10 psi por encima de la máxima presión del sistema. ¿Ok? Y aplica tanto para los montantes riser como para las estaciones de piso. Entonces, a veces son confundidas, pero tienen dos usos diferentes y tienen también dos aplicaciones diferentes. Ok, entonces vamos a hablar de, digamos, mucha gente dice que la reina de los sistemas de rociadores son los rociadores. No, ellos son las abejas, ¿cómo que se llaman las abejas que trabajan? Las obreras. ¿Ok? La reina del sistema contra incendios es la bomba contra incendio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Usted puede tener el mejor sistema de rociadores, mejor especificado y sin bomba no sirve para nada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, las válvulas de vendeo tienen diferentes diámetros, normalmente.
Víctor Aguilar nos está explicando lo del pipe hammer, eso es el pipe hammer, ¿cierto? Pipe hammer arrestor. Sí, AGF Manufacturing son las que hacen las más fashion. Por ahí ponen unas que son similares a las que se colocan en las carcasas de la bomba, pero tienen que tener cuidado porque una vez analizando algo con el ingeniero Parrado me puso en evidencia de que el listamiento de esas válvulas no son para utilizarlas como air release de sistemas de roceadores, sino nada más para carcasa de bomba. Entonces tienen que tener cuidado con el listamiento de las válvulas. ¿Ok? Porque yo le llamo a estas válvulas fashion. Pero son las mejores que hay porque inclusive le puedes conectar una manguerita acá o un tubo y bajarla para que el venteo, el burbujeo no caiga al piso. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los rociadores automáticos, ¿no? Que son como las abejas obreras del panal. ¿De acuerdo? Entonces, el rociador automático se ha, digamos, difundido a través del tiempo como un mecanismo de protección activa muy confiable, ¿ok? Además que está basado en un supresor que es muy abundante en la naturaleza y adicionalmente a eso ha demostrado ser a través del tiempo el sistema cuya relación costo-beneficio y confiabilidad y versatilidad es la mejor, ¿ok? ¿De acuerdo? Es decir, hay mucha gente que intenta satanizar el agua como extintor por múltiples razones, pero el agua y a futuro el agua con aditivos, que sea el futuro de la protección contra el incendio, el agua con aditivos, va a proveer siempre enfriamiento, ¿de acuerdo? Control y mm, evitará pues la presencia de flashovers, va a garantizar que la estructura no alcance la temperatura de daño que pueda generarse al acero, etcétera. Cuando se sustituyen los rociadores por otros mecanismos como agentes limpios, polvos, etcétera, no se aprovechan los beneficios y la ventaja del agua como supresión. ¿De acuerdo? Entonces, el rociador es un dispositivo mecánico con un elemento sensible al calor, que es que puede ser un bulbo de vidrio, que no está lleno de mercurio, como he leído por ahí, ¿ok? Que cuando alcanza una determinada temperatura deja fluir agua a través de un orificio. Entonces, aquí hay un orificio en esta parte de acá. Déjame buscar el cosito que es como un láser que tenía esto aquí. Creo que es el puntero láser. Entonces, esto que está acá es un orificio, un hueco. Este es el tapón del rociador, ¿ok? Y esto que está acá es un elemento sensible al calor, que en este caso es un bulbo de vidrio, que retiene ese tapón sobre ese orificio, ¿ok? Este bulbo está lleno de una mezcla de productos específicos, ¿ok? Normalmente es una mezcla de productos que pueden modificar la temperatura de eh, evaporación del agua, de tal manera de controlar la temperatura al cual esto empieza a hervir. Y dentro del bulbo se coloca una burbuja, se deja una burbuja de aire, ¿ok? Que es lo que va digamos, a garantizar o a modificar junto con la mezcla de productos del bulbo la temperatura de activación, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, el color del bulbo define su temperatura de operación en un rango definido por la norma de consulta. Los rociadores no se activan con el humo. Los rociadores se prueban los estándar a mínimo 500 psi, entonces no se activan en forma espontánea, ¿ok? Durante la prueba hidrostática. Hay mucha mitología respecto a los rociadores que provienen de las malas instalaciones y las chapucerías en la instalación, ¿ok? Entonces, los componentes o parte del rociador son esta es la conexión o rosca, que puede ser tanto una rosca como un conector especial, IGS creo que se llama el conector especial. Vienen de media, 3/4, 1 pulgada, y ahorita están viniendo rociadores con conexiones de 1 1/4, si no mal recuerdo. Esto que está acá es el tapón del orificio o asiento. Esto es lo que se llaman brazos o arms,
Esto es el elemento sensible de calor y este es el deflector. Los diferentes deflectores de los rociadores eh, van a estar construidos o definidos en función de la orientación del rociador. Por eso siempre hay que revisar el datasheet. Acá yo hago una aclaratoria muy importante de los rociadores para que eviten estar repitiendo cosas que no son. Sí, eso también es otro mito, que los rociadores se activan en conjunto, se activan solo lo que alcanza la temperatura para la cual han sido diseñados. ¿Ok? Entonces, el líquido de expansión que está acá puede estar compuesto por una serie de compuestos específicos que normalmente son desarrollados por el fabricante y que están bajo patente. Es probable que el fabricante considere la fórmula del líquido como información confidencial. De hecho, si no mal recuerdo, creo que hay uno o dos fabricantes de estos bulbos a nivel mundial. Esos líquidos pueden contener tolueno, sileno, ciclohexano, tricloretileno, tetracloritileno, acetoacetato de etilo, acetona, metilacetona, etanol, isopropanol, etc. Es decir, pueden contener un montón de productos que tienen una temperatura de fusión más baja que el agua. De tal manera que al mezclar con el agua hacen el mismo efecto de un refrigerante. ¿Ok? Se le modifica su punto de evaporación. El punto de ebullición, que es el que el término correcto. ¿De acuerdo? Y adicionalmente está esta burbuja de aire cuyo tamaño está calculado de tal manera que ajuste la temperatura de activación. Mientras más chiquita la burbuja de aire, más baja es la temperatura de activación. Mientras más grande la burbuja de aire, más alta es la temperatura de activación. ¿Ok? Y esta coloración que está acá está asignada por la norma en función de la temperatura. Estos valores de temperatura son temperaturas nominales que pueden estar dentro de un rango y mantener los rociadores dentro de un rango de temperatura baja, media, alta, extra alta, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, son dos hermanos alemanes, tengo entendido. Gracias por el comentario. Sí, son dos personas nada más que están ahí. Lo que pasa es que hay un montón de detalles sobre esto que yo realmente no le presto mucha atención. Entonces, los rociadores se pueden clasificar de muchas maneras. ¿Ok? Digamos que el desempeño, ojo, esta clasificación existe en la NFPA. En FM la clasificación es diferente. ¿Ok? En FM solamente existen rociadores de almacenamiento y de no almacenamiento, donde unos pueden ser extended coverage y otros pueden ser standard coverage. ¿Ok? Allá no hay CMSA, ni SFR, ni nada por el estilo. Entonces, por el tipo de desempeño, este, hasta los rociadores de control, que son básicamente los rociadores estándar, y están los de supresión o control para almacenaje, que pueden ser los SFR y los CMSA. Los SFR son los que se llaman Early Suppression Fast Response o rociadores de eh, respuesta, ¿cómo es? De supresión temprana y respuesta rápida. Y están los CMSA, que significa Control Mode, esa CM significa Control Mode, SA Specific Application. Los CMSA son los mismos rociadores estándar que se llaman realmente CMDA o Control Mode Density Area, que fueron ensayados, y bajo esos ensayos se le asigna una aplicación específica. Entonces, un CMSA, usted puede tener un rociador CMDA o Spray Standard, ¿ok? Y al lado un CMSA y pueden ser idénticamente iguales. La única diferencia está en el marcaje, en el marcaje, en el deflector. Igualmente, se pueden, se pueden clasificar por su orientación los colgantes y los montantes. De pared, aquí está, orientación colgante o montante, o de pared, horizontal o vertical. Otro mito que existe, que hay gente que dice que, inclusive yo le he llegado a oír, de que los rociadores montantes no están permitidos o que la norma no permite usar rociadores X, no sé.
La NFPA no restringe el uso de un rociador montante o colgante. De hecho, usted puede colocar dos rociadores que tengan las mismas características de cada respuesta, cobertura, temperatura, uno colgante y uno pendiente, uno colgante y uno montante. ¿Ok? No hay ningún problema. La selección de uno u el otro va a depender básicamente de las características de instalación. ¿Ok? Igualmente, está la clasificación por tipo de temperatura, ordinaria, intermedia y alta. Aquí está la explicación que ya leí anteriormente. Normalmente los ordinarios son temperatura baja, 68 grados centígrados. Los intermedios están entre 79 perdón, perdón, entre 79 y 100. Entre 79 y 100 grados centígrados y así sucesivamente. Normalmente las temperaturas mucho más altas son negros. ¿Ok? Espero que no sea una cuestión de racismo por lo cual seleccionaron ese color. ¿Ok? Que es el que aguanta más palo. Perdón. ¿Ok? Igualmente están los rociadores de respuesta estándar y rápida, es decir, los que se clasifican en función de su respuesta. Entonces están los Quick Response y los Standard Response. Normalmente cuando son de bulbo se pueden reconocer porque el bulbo de los Quick Response, la respuesta rápida, es más delgadito, es de 3 milímetros, mientras que el bulbo de los Standard Response es más gordito, es de 5 milímetros. ¿Ok? Pero si el elemento de activación es un fusible, pues no es tan fácil de determinar a simple vista, ¿no? Igualmente, por su cobertura están los estándares de cobertura extendida. Los rociadores de cobertura estándar son normalmente rociadores que tienen una cobertura eh, máximo de 20 metros cuadrados, mientras que los de cobertura extendida pueden alcanzar hasta el doble de esa área. El problema del uso de uno u otro tiene que ver con la sensibilidad de los rociadores de cobertura extendida a la obstrucción, porque tienen unos patrones de descarga más planos. Entonces, la donde se deberían utilizar es donde existan techos sin obstrucción, donde se puedan aprovechar, ¿ok? O en aplicaciones de almacenamiento donde están específicamente listados. Pero utilizar los rociadores extended coverage donde hay muchas obstrucciones es perder la plata. Y se lo digo porque yo he visto muchas de esas, ese tipo de diseño. Me tocó revisar uno que era un desastre, ¿no? Le pusieron rociadores extended coverage, pero no evaluaron las obstrucciones y pues se perdió el esfuerzo o el uso del rociador extended coverage. Vamos a ver la pregunta aquí. ¿Cuál sería la diferencia entre, Roberto Martínez, cuál sería la diferencia entre un rociador de respuesta rápida y una respuesta estándar? Es decir, ¿uno se activa más rápido? Sí, pero entiendo que es una cuestión de segundos. ¿Ese intervalo de tiempo hace realmente la diferencia o algo más detrás del diseño? Sí, la respuesta el tiempo de activación o la rapidez con la que los rociadores de respuesta rápida actúan, aunque hace la diferencia, ¿ok? Porque van a actuar en una fase de crecimiento del rociador, del fuego, perdón. De hecho, los SFR son alguien, fíjense ustedes, voy a hacer aquí, Roberto es de mi época, ¿verdad, Roberto? Este, cuando hablamos aquí de los rociadores CMCA, Control Mode Specific Application, estos rociadores CMCA son los herederos de un rociador que existía en los años 90 que se llamaba ELO o Extra Large Orifice Sprinkler, también llamado de orificios grandes, y de un rociador que era el K8 que se llamaba Large Drop, que le llamaban rociador de gota gorda. ¿Okay? Entonces, los CMCA son herederos de esos rociadores, de los ELOS y de los Large Drop Sprinkler. Entonces, esos rociadores Large Drop Sprinkler tenían unas gotas de agua muy grandes. Y los rociadores
de respuesta rápida que empezaron a desarrollarse, que son también una tecnología, digamos que novedosa, no están bien. Entonces, a alguien se le ocurrió en FM combinar el efecto de los rociadores de gota gorda con la rapidez de activación de un rociador de respuesta rápida. Y esos son los papás, o digamos, los papás, los, ¿cómo que le llaman a los monos de los hombres? Las, las, el origen, ¿ok? El origen de los SFR. Es decir, los SFR que se empezaron a ensayar en 1984, 85, si no me recuerdo, por FM Global Research, eran una combinación de rociadores large drop o de gota gorda con rociadores quick response. Entonces, claro que hace la diferencia. El rociador actúa más rápido en una fase de crecimiento, cuando la tasa de liberación del incendio está en ascenso, pero todavía no está en su capacidad total. Entonces, claro que hace la diferencia. ¿Ok? Claro que hace la diferencia. Claro, la temperatura de activación es la misma. Se activa más rápido porque requiere menos calor convectivo el bulbo que la, que el SUPAR de respuesta estándar. Sí. María Daniela, sí, evolución. ¿Cómo se llama eso? 25 minutos. Eso, los ancestros de los SFR son ese rociador de Un Large Drop. desayuno, un pan con algo. Aunque no Mire, deben comer harina, ¿no? están hablando del desayuno. Vamos a apagar ahí al que está desayunando. William Neira. Ok, entonces, igualmente hay rociadores de aplicaciones especiales como rociadores de ático. Estos son rociadores para torres de enfriamiento, rociadores para ductos, que son especiales. Y hay también lo que se llaman las boquillas o nosos. Esto es muy importante porque hay una curiosa confusión. Los rociadores no cerrados se llaman abiertos y se suelen usar en otros tipos de sistemas como los de diluvio o por aplicaciones similares. El término boquilla o nozzle no implica necesariamente que está abierto, ni tampoco un rociador abierto es necesariamente una boquilla o nozzle. Porque, por ejemplo, pueden haber boquillas como esta que está acá, esto es una boquilla cerrada, entonces es un nozzle, ¿de acuerdo? Esto es lo que llaman una high velocity nozzle. Entonces, aquí hay, entre los rociadores pueden haber boquillas, pero no necesariamente las boquillas son rociadores. Entonces, vamos a ver si me acuerdo, y si no me acuerdo me ayudo. Esto es una boquilla abierta direccional de media velocidad que se utiliza normalmente en sistema de diluvio. Ok, esto también es una boquilla direccional por sistema de diluvio. Estos son boquillas de ventana. Esto es una boquilla de agua espuma, un rociador de agua espuma. Ok, esto que está acá también es un rociador de ventana. Esto es un rociador lateral. Esto que está acá son rociadores abiertos. Los rociadores abiertos pueden tener usos como sistemas de diluvio que no son realmente sistemas con boquillas direccionables, para hacer cortinas de agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este, esto es un rociador para penitenciarías, que llaman institucional, para evitar que los presos lo dan. Entonces hay una variedad inmensa de rociadores, ¿ok? Que sumándole a las características que ya hemos hablado, puede convertirse en un verdadero ejercicio creativo en su selección en el momento de el diseño, los ancestros. Ok. Ahora, estos rociadores se espacían de acuerdo a unas reglas básicas. Entonces, ustedes van a conseguir que dependiendo del tipo de rociador, hay una forma de espaciarlos, orientarlos y instalarlos. Entonces, en la NFPA 13 vigente, hay unas reglas generales en el capítulo 9 de instalación y después en los capítulos 10, 11, 12, 13 y 14 van a conseguir todo lo que tiene que ver con rociadores estándar, CMCA y SFR, que tienen que ser repasadas. Lo que normalmente nosotros usamos en diseños, digamos, tradicionales, son las reglas de instalación de los rociadores estándar o los rociadores CMDA. Entonces, hay unas
máximas áreas de cobertura y máximas áreas, máxima distancia entre los rociadores que está definido por el riesgo de ocupación, ¿de acuerdo? Y eventualmente si se usa o no para almacenamiento de altura, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces, en los rociadores estándar, los CMDA estándar, cuando se trabaja con riesgo ligero, el área máxima de cobertura son 20 metros cuadrados o su equivalente en pies cuadrados. Y la distancia máxima entre ellos es 4,6 metros. Y sucede que para el riesgo ordinario, la distancia máxima es 4,6, pero el área máxima de cobertura es 12 metros. E igualmente para las aplicaciones de riesgo extra, dependiendo de la densidad, ¿ok? Dependiendo de la densidad de aplicación, pueden tener diferentes áreas y distancias. La distancia mínima entre rociadores es de 1,8 metros, rociadores estándar. Los rociadores SFR, la distancia mínima entre ellos es 2,4 metros. Y la distancia de la pared normalmente es la mitad de esta distancia listada. Entonces, las reglas básicas de espaciamiento de los rociadores se basan en lo que se denomina riesgo de ocupación. El riesgo en la NFPA 13, no confundirlo, eso es también una animalada que yo he visto por ahí en muchos informes, en muchos diseños. El riesgo, la clasificación de riesgo de la NFPA 13 es una cosa muy diferente a la clasificación de riesgo de la NFPA 10, de extintores, muy diferente a la clasificación de riesgo de la NFPA 101. ¿Ok? Entonces, en la NFPA 13, el riesgo es el reto, the challenge, que debe enfrentar el rociador para controlar o extinguir un incendio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de riesgo ligero, estamos hablando de poca cantidad de combustible y tasas de liberación de calor bajas. Ordinario, ya la cantidad de combustible es moderada y las tasas de liberación son un poquito mayores que el ligero. Y en Electra, la cantidad de combustible de los contenidos son muy altas y pueden incluir ciertas cantidades moderadas de líquidos inflamables y vapores inflamables. ¿Ok? Esa área de cobertura se define como el producto de la distancia entre los rociadores en un mismo ramal y los rociadores en dos distintos ramales. ¿Ok? Entonces, el área de cobertura es un rectángulo o un cuadrado, no es un círculo. Por ahí hay gente que tiene bastante Facebook y Instagram. Me han llegado sus eh, conceptos de que es el área del círculo. No, nada de eso. Es un área cuadrada o un rectángulo. ¿Ok? Ese por él. Y los que me pregunten que por qué es un rectángulo, un cuadrado, siendo un círculo la cobertura del rociador, es algo que explicaríamos en otra clase. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, pero es un cuadrado o un rectángulo. ¿Ok? Que se determinan así. El área de cobertura en metros cuadrados es igual a S, donde S es la distancia de los rociadores en el mismo ramal, multiplicado por L, que es la distancia de los rociadores entre dos tipos ramales. Por eso que se dice S sprinkle y este L es de line. Line es el ramal. ¿Ok? Esa es la distancia entre rociadores de un mismo ramal y L es la distancia entre rociadores en dos distintos ramales. Entonces, la área de cobertura no puede ser mayor a la máxima área, ni S o L pueden ser mayor al máximo espaciamiento, ni menor al mínimo. Entonces, si yo tengo para el riesgo el producto de S por L no puede ser mayor a 20, no pueden haber, salvo ciertas licencias que da excepción en la norma, no puede estar distanciado a más de 4,6 metros ni a menos de 1,8 metros los rociadores estándar. Entonces, si yo oriento en este sentido los rociadores para el caso de los riesgos ordinarios, por ejemplo, si yo oriento en un sentido a 4,6 metros, entonces en 4,6 metros, en riesgo ordinario, si en este sentido tengo espaciado a 4,6 metros, como el área máxima es 12 metros, en el otro sentido no pueden ser mayor a 260 metros, porque entonces 260 por 460
me da aproximadamente 12. Un error que, gracias a Dios, cada vez se ve menos, es que como aquí dice que la máxima distancia son 4,6, entonces en riesgo ordinario ponen a 4,6 por 4,6 los rociadores. ¿Ok? Igualmente, ojo que en la NFPA 13 y otras, los valores en unidades del sistema métrico no son conversiones del sistema imperial, ¿ok? Son equivalencias. Entonces, pudiese ser que se convierta en los pies cuadrados a metros cuadrados y da un poquito más, como 20,1 metros cuadrados, ¿ok? Por ende, estas medidas pueden ser un poquito decimales. Entonces, si usted tiene un rociador que está cubriendo en un riesgo ordinario 3 metros, en un sentido no puede tener más de 4 en el otro. No le puede poner 460 por 460, porque 460 por 460 son 21,16 metros. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas lo tienen que tener pendiente. ¿Ok? Aparte de eso, ¿ok? Existen reglas de instalación que deben ser observadas dependiendo del tipo de rociador. ¿Ok? Esto puede variar y sobre todo en la 2025 la parte de SFR cambió muchísimo para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la distancia máxima que debe estar un rociador del techo serían 30 centímetros cuando tienes un techo plano. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero cuando el techo o la construcción, perdón, es obstruida, que es decir, que tiene miembros estructurales de ciertas medidas a menos de 230, perdón, a menos de 230 metros entre ellas, ok, a menos de 230 metros, o 230 o menos entre ellas, entonces la norma da una licencia de que yo puedo bajar hasta 55 centímetros el deflector del techo, mientras que mantenga una distancia máxima al fondo del miembro de 15 centímetros. ¿Ok? Esto es porque acá hay acumulación de gases del ceiling jet, ¿ok? Que van a pasar, digamos, con relativa rapidez de una bahía a otra. Pero si esto aumenta y es más de 2,3 metros, como en este caso que está acá, entonces ya no aplica esa condición, que es un error también que cometen muchas personas, que es tratar de cuadrar todo. Desafortunadamente, todo lo tratan de cuadrar. No, Roberto. El, el área circular el área circular del rociador no tiene ningún valor para nosotros, ninguno. Por eso cuando ponen en los diseños unos círculos, eso es una tontería, no sé por qué lo hacen. Ese, ese círculo que está ahí, ese círculo que está ahí no tiene ningún valor para nosotros. ¿Ok? Eso es una estupidez, una brutalidad, una cosa mal aprendida. Esos círculos que están ahí, sí, teóricamente se debe formar un círculo en el piso, pero eso va a depender, esa cobertura de ese rociador va a depender de la presión disponible. ¿Ok? Entonces nunca va a ser constante. Vas a tener en una malla de rociadores unos que van a tener más o menor presión disponible. Y no toda el agua, y no toda el agua que sale por un rociador es aprovechado. Entonces, ¿qué se hace? Y eso algo pueden conseguir en las publicaciones de Luis y Vilma, del ingeniero Josep. Nosotros lo que hacemos es trabajar con caudales solidarios en un área. ¿Ok? Entonces, esa área que nosotros vemos como un rectángulo o como un cuadrado, no es más que el área donde más o menos, se puede entender que está la densidad promedio que se usa para el cálculo, pero no es provista por un rociador, sino provista por varios rociadores. ¿Ok? Porque la cantidad de agua que provee un rociador es variable dependiendo de la distancia que existe del eje al exterior del patrón.
Sí, entonces ese círculo no tiene ningún valor de diseño, porque usted no puede calcularlo. Ese círculo es mentira, eso no existe. ¿Ok? Eso no existe, ese círculo. Luego cuando dicen, no, que 3 metros están, yo no entiendo qué están haciendo ahí. ¿Ok? Ese círculo de cobertura tiene sentido en los detectores de calor y en los detectores de humo, pero para los rociadores no. Los rociadores se trabajan con áreas de cobertura, como acabamos de definir, rectangulares. Fíjense ustedes que ustedes pueden tener cualquier combinación de distancia entre S y L que dé la máxima área y funciona. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, porque nosotros estamos partiendo del hecho de que en esa área debería concentrarse esa densidad promedio y es producto del aporte solidario de todos los rociadores. ¿Ok? ¿Cuál es el torque que se utiliza para el rociador? No, eso sí no me lo sé. Eso está en los datasheets. Es bueno que relean las datasheets de vez en cuando. ¿Ok? Esa sí no me la sé. Ok. Entonces, todas estas reglas se basan en las propiedades de funcionamiento de los rociadores desde el punto de vista de dinámica de incendios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, el por qué se activan los rociadores, por qué tienen que estar a una distancia máxima y mínima. Fíjese usted que cuando yo era niño, en este negocio, supuestamente la distancia mínima que debe tener un rociador del techo tenía que estar, creo que si no me recuerdo, es una pulgada, 2 pulgadas, esa parte no me acuerdo. Este, supuestamente porque tenías que dejar espacio para retirar el rociador. No, es porque hay una distancia mínima en la que se forma por debajo del techo el ceiling jet. Entonces, la única manera de garantizar que el rociador se active es que el calor convectivo rodee al elemento sensible al calor y eso ocurre a unas distancias específicas del techo. ¿Ok? Todo eso depende de la dinámica del fenómeno, que mucha gente no entiende ni comprende y aún así diseñamos. ¿Ok? Entonces, todas estas, digamos, todos estos arreglos que pueden tener los rociadores en la instalación se derivan de las limitaciones de distancia que pueden haber entre los rociadores y el techo. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, quería recordarles a todos los que están acá presentes los cursos. Soleil está todavía con nosotros. Soleil, ¿estás ahí? ¿O Alexandra? Usted. Bueno, quiero recordarles cuáles son los Hola, José, cursos. sí, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Aquí está nuestra ejecutiva comercial, una de ellas. Sí, por si hay alguna pregunta, alguna duda. Entonces, ahorita en febrero están abriéndose estos diplomados y cursos, ¿ok? Uno de ellos es el diplomado especializado para modelado Revit de sistemas contra incendios que se lo recomiendo ampliamente. Yo hablaba con los estudiantes de mercancía, del diplomado de mercancía, a mí me tocaba la parte SFR, y yo le dije, mire, ahorita es Ajá. obligatorio para un diseñador saber Revit o Y tener a unas las buenas, 8 que porque los SFR vamos, son una pesadilla mucho más. si no se instalan bien, si no se diseñan ¿Le bien. dieron unos chayotes? Ah, bueno. Ay, Dios mío, no entiendo por qué no pagan el, el semáforo, la vaina esa. Ahí Soleil está compartiendo en el chat la información sobre los de contacto. Entonces, yo le recomiendo ampliamente el curso de modelado de Revit porque no solamente van a aprender Revit desde cero, from 0 a 100%, sino que además el ingeniero Daniel Guerrero, que es un especialista, la semana que viene va a dictar una charla al respecto. Él enseña mediante prácticas algunos rudimentos de diseño. Entonces, una persona que no sepa absolutamente nada de diseño de rociadores o diseño de sistemas de detección, a través del curso de Revit, este, aprende esos rudimentos. Y si usted no sabe absolutamente nada de Revit y sabe algo de incendios, pues entonces
puede poner en práctica mediante ejercicios reales de aplicación el uso del Revit como herramienta. ¿Ok? También está uno de nuestros clásicos, el diplomado de rociadores automáticos contra incendio dictado por el ingeniero Yusef, donde se hace un repaso totalmente profundo de los tipos de la NFPA 13 en su versión más actualizada, que es la 2025. Y está el diplomado de dinámica de incendios. Igualmente está el curso de gestión de proyectos de la norma peruana, que se basa específicamente en todo lo que tiene que ver con la normativa peruana. Este está orientado al mercado peruano. Todos son de modalidad virtual y son cursos tutorados. Ahorita me voy a permitir compartirles a ustedes un mensaje de nuestro ingeniero, diseñador, ¿cómo es? Nuestro doctor Latonsinski, sobre el diplomado de dinámica de incendios. Hola, ¿cómo están? Soy Federico Latosinski y los saludo desde Argentina. Quiero invitar a participar de nuestro diplomado de dinámica de incendios. El diplomado tiene una duración de un poco más de ¿Sí se ve el video de Latonsinski? ¿Zulay? Sí, se ve y se escucha bien. 5 meses. Nosotros tenemos clases grabadas y todas las semanas clases en vivo, donde vamos a tocar diversos temas básicos desde la física y la química, la termodinámica de calor, para luego trabajar en lo específico de dinámica de incendios, que es el evaluar la carga de combustible, los ensayos de los laboratorios, tasa de liberación de energía, cómo se modela un incendio, si un incendio, las etapas que tiene y cómo se modela matemáticamente. Para eso después poder realizar estudios, por ejemplo, de la altura de la llama, los tiempos de activación de los sistemas de detección por temperatura, rociadores, por ejemplo, automáticos, temperaturas y velocidades de los gases en el ceiling jet. ¿Qué más? Predicción del flashover, cosa fundamental para la seguridad, por cuánto tiempo demanda el incendio en función de las condiciones geométricas y ventilación que hay en el lugar, y también de los materiales con los que está construido ese recinto en alcanzar el flashover, temperaturas pre y post flashover del ambiente, y al final tenemos una aplicación de clases con el software Cefast. Lo que hacemos es aplicar una serie de ejercicios para aprender a usar el software y resolver las cosas que antes aprendimos a hacer con cálculos a mano, ahora los hacemos computacionalmente, ¿sí? Es un curso que yo creo que todas las personas que trabajan en el mundo de la seguridad contra incendios, no importa lo que hagas, deberías tenerlo, porque no podemos intentar controlar y entender un fenómeno sin antes estudiarlo, ¿sí? Estas herramientas les hace que lo tendrían que tener todos, que les sirve desde el punto de vista de su seguridad para aplicar en sus protocolos. El curso no está especializado para bomberos, sino es que nosotros damos conocimientos generales que después cada uno va viendo cómo los aplica. Así que están cordialmente invitados y los esperamos a partir de febrero. Chao, gracias. Hola, José, no te escuchamos. ¿No estaba hablando? Ah, bueno. Sí, ok. Entonces, no hay audio, perdón. Bueno, lo que estaba diciendo es que pues
lo que decía Federico, todos los que trabajamos en esta área necesariamente deberíamos conocer dinámica de incendio. Yo la dinámica de incendio que conozco la aprendí en forma empírica. Federico es un doctor especializado en el tema. Pero también estaba diciendo, aparte de eso, que ahorita también estamos invitándolos a todos a participar en nuestro curso gratuito sobre notificación de alarma en grandes espacios exteriores. Un curso totalmente gratuito para que las personas que son seguidores de ILFI puedan vivir la experiencia de hacer un curso con nosotros y así pueden experimentar parte del proceso. Esto incluye un certificado y está entre los cursos de capacitaciones especializadas, donde vamos a incluir también algunos de estos conversatorios que estamos teniendo actualmente. Entonces, este conversatorio que hemos hecho estos 2 días, vamos a incluirlo dentro de estas capacitaciones junto a otros que ya existen. Y entonces las personas se inscriben a través de nuestras este, ejecutivas de ventas y dependiendo del costo del mismo, pueden obtener un certificado por haber participado en el conversatorio. Si ya vieron los videos y no consideran que necesitan volverlos a ver, pues pueden tomar la evaluación. Recuerden que en ILFI para poder obtener un certificado tienes que aprobar con 60 puntos mínimos. O si no has visto completo los videos, pues puedes ver todos los videos correspondientes y de igual manera presentar el examen. Entonces, en este grupo de capacitaciones especializadas, estamos incluyendo este grupo, gratuito, como para que ustedes vayan ensayando sin costo cuál es el procedimiento de lo que tienen que hacer para tomar los otros cursos. Entonces, estos van a ser cursos autogestionados de pocas horas, ideal para aquellas personas que no tienen la disposición de invertir 30 o 60 horas, 3, 4, 5 meses, y quieren aprender cosas puntuales, y también hacerlo con una inversión un poco más, una inversión menor a la de un diplomado. Entonces, por los momentos, te estamos ofreciendo este curso gratuito, y entonces póngase en contacto con nuestra Soleil. Aquí le está colocando cuál es el enlace de inscripción para que participen. ¿Ok? Es un curso corto, pero van a poder vivir la experiencia de ILFIS. ¿De acuerdo? Entonces, pienso que esperamos pues que ustedes puedan participar en este y otros cursos que tenemos a su disposición. Entonces, continuando con lo que veníamos hablando, una de las cosas supremamente importantes de cuando instalamos rociadores automáticos, están viendo mi presentación y me están escuchando, no es que estoy otra vez hablando en el aire. ¿Ok? Sí, ingeniero. Está el hecho de que los rociadores pueden ubicarse de tal manera, tienen que ubicarse de tal manera que el calor llegue y los active y que una vez que descarguen agua, el agua llegue al riego. Cuando esto no ocurre por una u otra razón, hablamos de que el rociador está obstruido. Entonces hay unas reglas de obstrucción que buscan evitar que el flujo de calor se obstruya y retrase la activación del rociador y evitar que el patrón de agua se obstruya y no llegue al fuego. Y estas reglas van a depender de cada tipo de rociador, si es un CMDA, un Extended Coverage, un SFR y así, y de la instalación. Entonces, por ejemplo, en el caso de los rociadores estándar CMDA, ¿ok? El patrón de agua típico, que es este que está acá, le llaman patrón de sombrilla, umbrella pattern, semi parabólico, etcétera. Entonces, en teoría, no puedes colocar nada en las primeras 18 pulgadas o 45 centímetros por debajo del flector. Esto es lo que se llama el plano de las 18 pulgadas. Acá no puede existir ningún tipo de obstrucción, ¿ok? Y después del plano de 18 pulgadas, por debajo de 18 pulgadas, pueden haber obstrucciones hasta un máximo de 1.2 metros de ancho. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes obstrucciones de hasta 1.2 metros por debajo del plano de 18 pulgadas, son tolerables. Por encima de ese valor, no son tolerables. ¿Ok? Entonces hay que o agregar rociadores suplementarios o mover los rociadores de tal manera de que no existan esas obstrucciones. Hay varias reglas, muchas de ellas, hay varias reglas
Acá solamente estoy colocando una donde se evalúan las obstrucciones grandes que están pegadas del techo. Entonces obligan a que dependiendo de la ubicación del rociador, debe haber una distancia mínima entre el borde inferior de la obstrucción y el deflector, y una en forma vertical y otra en forma horizontal para garantizar que este patrón de agua se desarrolle y pase por debajo de la obstrucción. ¿Ok? Estas reglas consisten en garantizar distancias máximas o mínimas a las obstrucciones para evitarlas. En caso de no lograrse, en algunos casos hay que agregar más rociadores. Muy importante, esto que vemos acá y esto que vemos acá aplica solo para rociadores CMDA. Para cada uno de los rociadores que hay, los rociadores CMCA, SFR, los rociadores de laterales, los rociadores extended coverage, hay sus reglas particulares que deben ser respetadas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste típicamente el problema de las reglas? Típicamente hay dos. Una que tiene que ver con obstrucciones grandes, ¿ok? Que afectan el patrón, y otras con obstrucciones pequeñas que no afecten la densidad de aplicación. Entonces, cuando tenemos reglas como las reglas de las tres veces y similares, son reglas que se basan en que son obstrucciones pequeñas que mediante ensayos han demostrado que no alteran demasiado la densidad disponible del rociador cuando desarrolla su patrón. Y hay unas reglas que se asocian a obstrucciones grandes, continuas o no, ¿ok? Planas o no, que sí afectan la capacidad del rociador para activarse o para que el agua alcance el riesgo. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el problema de las obstrucciones grandes? Que las obstrucciones grandes obstruyen el patrón de agua y este se distorsiona. Entonces, es probable que un fuego acá no alcance al rociador, o que si se activa el agua no llegue al riesgo. Entonces, ¿cuál es la filosofía de las reglas? Una, mover el rociador lateralmente hacia un lado, ¿ok? Para sortear la obstrucción. El otro es moverlo verticalmente para sortear la obstrucción. Pero ¿qué sucede? Que cuando se hace esto hay que tener cuidado, porque eventualmente bajar mucho el rociador puede hacer que lo aleje demasiado del techo y no se cumple con la regla de instalación que obliga a una distancia máxima del techo. Y si lo muevo en este sentido o en el otro, puede ser que yo me consiga un hermanito de él y entonces no cumpla con la distancia mínima entre un rociador. ¿Ok? Entonces, las posibles soluciones que hay es colocar rociadores a ambos lados de la obstrucción, dependiendo del ancho máximo que permita la norma para la obstrucción, o colocar lo que se llaman rociadores suplementarios debajo de la obstrucción. Y hay toda digamos, subcapítulo sobre rociadores suplementarios en la NFPA versión 2025, que deben ser revisados y atendidos. Entonces, estas reglas adicionales pueden estar, por ejemplo, la regla de las tres veces, cuando tienes una obstrucción vertical, por ejemplo, ¿ok? En el caso de los rociadores CMDA, entonces esta distancia A tiene que ser por lo menos tres veces la máxima dimensión de cualquiera de estas. Entonces, si tú tienes si tienes una columna de 20 por 20 centímetros, entonces esta distancia como mínimo debe ser 60 centímetros a la pared. Entonces, no estamos diciendo que esto se va a eliminar el efecto de la obstrucción, pero se va a minimizar. Igualmente cuando tenemos lo que se llaman las obstrucciones por cordones, que son muy comunes cuando no se hace una que se llama una even distribution, o una distribución entre bahías, que hacen para ahorrarse uno o dos ramales los diseñadores avispados. Entonces, en esos casos, igualmente, como esta es una obstrucción que está por debajo del deflector, dependiendo del tamaño de este cordón, de esta viga, entonces también tiene que haber una distancia máxima medida entre el deflector y el cordón de la viga, que tiene que ver con las dimensiones. También le llama dimensión, una regla de las tres veces. Ahora, cuando tenemos obstrucciones que superan un tamaño
hay que colocar los rociadores suplementarios por debajo de esa obstrucción. Entonces, hay unas reglas para los CMDA, hay unas reglas para los CMSA, hay unas reglas para los SFRs. Entonces, en este caso, en esta obstrucción, esta es la distancia mínima que debe haber entre el deflector. Es decir, esta zona gris que está acá es, digamos, el área donde se deberían colocar esos rociadores suplementarios, que se van a colocar por debajo de las obstrucciones. ¿Ok? Bien sean obstrucciones planas, como esta, llaman flat obstruction, o rounded obstruction, este rociador son redondos, que son los dos casos. Por fin la NFPA se dignó incluir estas cosas, que así añade están en la FM 2.0. Entonces, fíjense ustedes que aquí dice los rociadores, el deflector del rociador bajo la obstrucción debe estar ubicado en cualquier zona de esta zona que está sombreada, que está acá. Entonces, hay unas distancias máximas. Fíjense ustedes que las distancias máximas son 12 pulgadas, 30 centímetros, porque esto va a fungir como un techo. ¿Ok? Y este es el máximo desplazamiento que puede tener el deflector del rociador respecto al borde de la obstrucción. ¿Ok? Igualmente para el caso de las rounded. De hecho, según los ensayos que se han hecho, sobre todo con SFR, las obstrucciones no planas y redondas tienen el mismo comportamiento como obstrucción. Entonces, hay toda una, ¿cómo se llama eso? Hay toda una nueva, sobre todo para los SFR, toda una nueva literatura respecto a estas obstrucciones y cómo deben ser manejadas. ¿Ok? Por ejemplo, se puede utilizar el mismo diámetro del ramal de donde se está sumando una derivación para alimentar los rociadores suplementarios, y eso no requiere que se haga una revisión de la hidráulica. Los rociadores no suplementarios no hace falta agregarlos en el cálculo hidráulico. Estos rociadores tienen que ser necesariamente de respuesta rápida para que sepa que, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre. Anderson no. Se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre. Bueno, él sabe quién es, el paisano. Eh, y los rociadores de respuesta rápida son los que vamos a utilizar como rociadores suplementarios por excelencia, porque son rociadores que tienen una activación más rápida. ¿Ok? Creo que hay una limitación por ahí, pero no la recuerdo. Pero todos estos rociadores suplementarios tienen que ser rociadores de respuesta rápida y van a tener unas separaciones menores a los de techo. ¿Ok? Básicamente porque estas obstrucciones no son techos. Entonces, acá aparecen toda una variedad de nuevas reglas que deben ser seguidas respecto a la ubicación de las suplementarias. En este caso que estoy mostrando acá, en particular, son los que tienen que ver con los rociadores SFR, donde las obstrucciones continuas y las obstrucciones individuales que estén separadas menos de 3 veces entre sí del diámetro o dimensión máxima, se comportan como unas obstrucciones planas que pueden requerir rociadores debajo de la obstrucción o rociadores debajo de una barrera que se debe proveer para colocar estos rociadores suplementarios. Fíjense ustedes que en este ejemplo, esto es una imagen tomada de FM2.0, yo puedo tener unas obstrucciones consisten en un conjunto de objetos no sólidos, ¿ok? Que no satisfacen las distancias máximas entre ellos para considerarlo obstrucciones individuales, y yo puedo colocar los rociadores debajo de estas obstrucciones o colocar barreras junto con esos rociadores suplementarios. Y estas distancias van a tener unos máximos que van a ser diferentes a los máximos que están en, este, en la distribución en techo. Entonces, como ya les comenté esto, les invito pues a que participen en estos cursos diplomados, y hasta acá llega la presentación de hoy. ¿Ok? Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que aclarar, como decía mi profesor de la universidad, para descansar.
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, bachilleres, algo que aclarar para finalizar la actividad? Va. Buenas noches, Hola. excelente explicación. Muchas gracias, excelente explicación. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por ser tan fieles. Sí, toca hacer los diplomados, Fernando, lo espero. Muchas gracias por ser tan consistente con nosotros. No sé si Soleil quiere hacer algún comentario antes de finalizar. Ok. Bueno, entonces, gracias a ustedes por su presencia. Si tienen cualquier otra duda, pregunta, la pueden hacer por el grupo. Y pues, entonces lo esperamos en otra actividad la próxima semana, si no estoy mal. Gracias por lo maestro. Vamos a tener un conversatorio que van a hablar sobre Revits. Yo también lo recomiendo. No, gracias a ustedes por su tiempo. Entonces, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga a todos y espero poder volvernos a ver pronto. Que pasen buenas noches. Hasta luego.